buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Bueno, lo principal, convenzan incluso a esa cuñada con la que se habla un poco de que tiene que ir a votar el 23 de julio. Da igual a quien vote, pero tenemos que hacer que la participación sea de escándalo. Es la mejor manera que tenemos de darle zas a Pedro Sánchez en la cara, que lo que pretende es justo lo contrario, y a ver si así, encomendándose al José Félix Tezanos. Me ha encantado el acrónimo que le han puesto algunos irónicamente. Jofete. Jofete vuelve a repetir lo mismo. El PSOE va por delante, el PSOE gana, el PSOE... el bloque con Sumar, eso es imbatible, maravilloso y tal. Y eso lo pagamos todos los españoles, que es lo que a mí me humilla, pero bueno, en cualquier caso. Les presento a la mesa que hoy tenemos muchos temas y no me quiero enrollar. Don Mario Garcés, muy buenas noches. Muy buenas noches, Viceportavoz del PP en el Congreso, intelectual, hombre que escribe novelas, el único en el Congreso, por cierto, hombre que participa en innumerables proyectos cinematográficos, que firma libros en la Feria del Libro. Así es. Ahora creo que al Congreso va alguien que también escribía libros. Bueno, luego hablamos. Luego hablamos de eso. Luego hablamos de eso, sí. Bueno, don Miguel Ángel Ferrero, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Miguel Ángel, abogado penalista, hombre que dedicó unos años de su vida a la política en las filas socialistas. Las filas del PSOE. Las filas del PSOE. A ver si hoy te largas la lengua. Yo solo cuento lo que la verdad. Nos ilustras. Don Iñaki Ezquerra. Buenas noches. De intelectual a intelectual. Este es el bando de los intelectuales, por si no se han dado cuenta. Don Iñaki, analista político, pensador, el hombre que más sabe en España de Pío Baroja. Tendré que hacer una coletilla dentro de poco, poniendo pie de página en televisión, no se lleva, pero a lo mejor algún rótulo explicando Pío Baroja, quién es y tal, porque en el mundo de la política los hay que son muy importantes y que no tienen ni idea de quién era Pío Baroja o quién fue, o que ya no digamos que escribió, ¿verdad? Porque eso sería panota. Y sin embargo eso no es óbice, porque ahí están retrepando en las listas, para aquí, para allá, no sé qué. Personajes, en fin, que demuestran que va a haber una continuidad en eso de la falta de calidad de nuestros políticos, como ha demostrado en horas pasadas el delegado del Gobierno de Madrid. Pero a eso vamos a llegar, no se preocupen ustedes que a eso vamos a llegar porque merece una paradiña en nuestro relato. Y bueno, voy a presentar a nuestro último invitado. Yo sé que muchos ven este programa por escucharlo a él, pero en fin. Don Alfonso Rojo, me mira usted con cara de susto. Es que tenía un problema de sonido, director de Periodista Digital, que me dicen que todavía no puedo hablar porque no tiene usted el micrófono en forma. No, Yo poder hablar, claro, pero no le van a oír, con lo cual mejor ahorramos el asunto. Ya puede usted hablar. Muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Es decir, tú sabes, antes de nada, que yo uso estas gafas para leer, pero hoy pensando que venía al programa, me he comprado por €1 estas. No pensando en el programa, sino en el delegado del gobierno. Preciosas gafas. El delegado del españolas. gobierno en Madrid, capital de España, que tiene 123 víctimas de ETA en su historia. No solo eso. Me he comprado estas gafas, he pagado por €1, pero las traía aquí. No veo un pijo, también te lo digo, pero bueno, me las voy a quitar. Bueno, pero ya has quedado fenomenal. Si quieres, luego hacemos el recuento de los votantes en Madrid, que lo digo por lo de los radicales de las pulseras o patrioteros de pulsera que acuñó este tío de la delegación del Gobierno de Madrid. A ver cuántos son, porque es que aquí con esa palabra o con esa especie de caricatura ha ofendido a la inmensa mayoría de la población madrileña. Bueno, vamos allá. Lo primero de todo, vamos a hablar del PSOE y de Bildu, y desde luego, para empezar a hablar del PSOE y de Bildu, el primer aldabonazo lo dio el inefable Zapatero. Mi gobierno, sí lo digo, bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA, sí, lo digo y lo afirmo, y lo sé seguramente, permítame que a estas alturas ya de los años que han pasado, creo que puedo ser la persona que más datos tenga, que más información atesore y que más conozca. Sí, fue bajo mi gobierno, en una doble estrategia, por supuesto de autoridad democrática y de acción política. Sí, pasó con mi gobierno.
No pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o el Rajoy. Pasó. ¿Lo reivindico? Sí. Reivindica, reivindica. Tú vete reivindicando que vamos bien. Por cierto, Zapatero, tú no eras el que mantenía de presidente de tu partido en el País Vasco a un tal Jesús Mari Eguiguren, condenado por atizar con un paraguas y con un zapato a su mujer. Condenado. 12 años lo mantuvisteis ahí. Y además le confiaste la relación con los bilduetarras, ¿eh? ¿O solo me acuerdo yo? Zapatero. Bueno, y luego llegó para arreglarlo lo del delegado del Gobierno de Madrid. ¿Qué es un delegado del Gobierno? Primer asunto que hay que significar. Es el que manda en la policía, es el que manda en la Guardia Civil, es el que sale a decir cuando hay un incendio pues que ha habido un fallecimiento, cuando hay una algarada importante que ha habido no sé cuántos detenidos. Es decir, su función está muy circunscrita a los acontecimientos de orden público, a eso y a administrar una serie de permisos cuando uno pide una manifestación o cuando, en fin, una serie de permisos que tiene la delegación del Gobierno encomendada. Nunca en la historia de España vióse un delegado del Gobierno que hiciera manifestaciones políticas en un periodo preelectoral del calado de las que ha hecho el ilustre delegado del Gobierno en Madrid, que hay que decir que antes que eso era el número 2 del Ministerio de la Presidencia de Félix Bolaños, que algo sabe de algunas cosas. Vamos a ver lo que dijo. Defender a Sánchez es defender a Bildu. El enemigo de la patria no ha sido ETA, sino todos los partidos de derecha. Yo quiero compartir con ustedes una reflexión personal. Esos supuestos enemigos de la patria, esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos 5 años, han hecho mucho más por todos los españoles y españolas de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos. Esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles. Así lo ha manifestado el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, bajo la atenta mirada de los ministros Marlaska, Bolaños y Miñones y destacados miembros del Partido Socialista que han aprobado sus palabras. Nadie se ha levantado ni puesto el grito en el cielo ante lo que unos califican como un bochorno y una necedad inmoral. El Partido Popular ya ha pedido su dimisión. Que el delegado de Sánchez en la Comunidad de Madrid diga que Bildu ha hecho más por la democracia en España que los patrioteros, obliga desde luego a Pedro Sánchez a cesarle inmediatamente. Que estas palabras no se pueden consentir y que dan buena muestra de que Sánchez pretende en un futuro reeditar sus acuerdos con Bildu. Él ya ha pedido disculpas. Creo que está claro que no me he expresado adecuadamente. Con mis palabras, lo que quería esta mañana es recordar la continua deslealtad con la que las derechas han venido actuando desde el inicio de la legislatura. Ignorando lo erróneo de sus palabras para atacar de nuevo al Partido Popular por no haber apoyado a los socialistas en todo este tiempo de legislatura y obviando como toda la izquierda el asesinato de 853 personas a manos de la banda terrorista ETA, entre ellos guardias civiles y policías nacionales a los que el delegado del Gobierno finge defender. No es la primera vez que este personaje hace declaraciones que se pueden interpretar de blanquear a Bildu, no es la primera vez. A mí me ofende una cosa por encima de cualquier otra. Lo de las pulseras, patrioteros de pulsera o no, me da casi igual. Ahora bien, que diga que los enemigos de España han salvado vidas, que ahora lo vais a ver reflejado por algún medio de comunicación, porque lo dijo, han contribuido a salvar miles de vidas y a perder otros miles de vidas, ¿no? En fin, Rojo, ¿quieres empezar tú? Bueno, me gustaría, mira, vamos a ver, 2 cosas. Él dice, no me he expresado bien, me parece que dice, se ha expresado con absoluta claridad. 2, en el pequeño reportaje que hemos presentado decimos que nadie del Gobierno, no sé qué, ha salido. Vamos a ver, él no es una butaz, no es un error, no es un desliz, no es una metedura de pata. Lo que este hombre que se apellida Martín, que no es un zarrapastroso de un partido periférico, no es un sectario con experiencia en guerrillas latinoamericanas, es un ingeniero de montes, 41 años, 2 hijas, casado, cargo público en una empresa pública con Rajoy, tesorero del PSOE durante una temporada, y lo que tú has dicho, lo que ha hecho él es expresar negro sobre blanco el ideario, el pensamiento,
las tesis del Partido Socialista Obrero Español. ¿Y del presidente? El partido que más tiempo ha gobernado España desde que Franco se murió en la cama, y lo ha expresado con absoluta claridad. Y ha expresado lo que piensa todo su partido, toda la brunete mediática, cuando digo todos los periodistas, las cadenas, los tertulianos de esa órbita. Lo que pasa es que lo ha expresado en un momento que no es conveniente electoralmente para esta panda de facinerosos. Este soplagaitas, porque es un soplagaitas, lo que ha hecho es contarle a un respetable auditorio numeroso, ¿viste? Todos vestidos y van impecables. Ahí estaba la zona de alta moda del Corte Inglés toda seguida. Pues lo que ha hecho este tipo es contar lo que el PSOE aplica, lo que el PSOE piensa, lo que el PSOE sostiene, desde el presidente al bendecido paje de Castilla-La Mancha, al militante, al votante, al periodista que les apoya. No hay ningún error ni ningún problema, hay inoportunidad. Entonces lo que tenía, he sido un poco inoportuno, me tenía que haber callado porque me van a costar unos disgustos, pero ha dicho lo que piensa el PSOE y de lo que ejerce el PSOE, que es un partido vomitivo, deplorable, contagiado de un mal moral que exige que la sociedad española los mande al basurero de la historia. No puedo estar más de acuerdo, pero lo puedo empeorar, porque entre el argumentario de lo que dijo este tipo, el delegado del Gobierno de Madrid, él tomaba ciertas cautelas y explicó que eso lo decía porque los enemigos de España, Bildu, habían apoyado los estados de alarma. No, supuestos enemigos de España. Supuestos, dijo. Bueno, Supuestos. los supuestos enemigos, sí, pero se refería a Bildu, Rojo. Y dice que estos han contribuido a salvar vidas. Lo primero que hay que decir es que los estados de alarma fueron considerados inconstitucionales. Y lo segundo es que el Partido Popular apoyó los estados de alarma 2 veces. Vox los apoyó una vez, pero Bildu no los apoyó, ninguno de ellos. Y este tío era el número 2 del Ministerio de la Presidencia de Félix Bolaños. Mario Garcés. Bueno, voy a comenzar por lo peor, que son las declaraciones del delegado del Gobierno. Creo que es el 5º delegado del Gobierno en 5 años, lo cual demuestra que el puesto de delegado del Gobierno en Madrid es una especie de estación de paso transitoria del más tonto de la clase, pero sobre todo el más amigo de Pedro Sánchez. La delegación del Gobierno de Madrid solía ser un punto de referencia. Ahí estuvo Cifuentes, por ejemplo, de gente importante, que, por cierto, desconozco por qué tiene que ir a un foro en Europa. Un delegado del Gobierno no tiene que hacer un foro en Europa. Él no tiene que hacer declaraciones políticas. Para eso están los ministros, los secretarios de Estado. Pero ¿quién eres tú? Si tú tienes que velar simplemente por la seguridad de los ciudadanos madrileños, evidentemente, porque se cumplan los servicios públicos en Madrid, pero tú no tienes que hacer declaraciones políticas. Tú no eres Kennedy madrileño, tú no eres nadie. Ya bastante función tienes como delegado del Gobierno. En segundo lugar, efectivamente estaba rodeado de todo el socialismo y evidentemente también de la parte celestial roja, porque estaba el Padre Ángel, que es habitual en todos estos desayunos, porque si no el Padre Ángel no desayuna a lo largo de la semana. Es un problema así, ¿no? Y tiene necesidad de desayunar, y ahí estaba el Padre Ángel. Que no le digo, nunca he escuchado tampoco al Padre Ángel hablar de este tipo de cosas. Lo digo porque como mensajero de la paz sería bueno también que alguna vez se pronunciara respecto a quiénes defienden la paz y quién defiende la guerra en este país. En tercer lugar, tan necia es la afirmación como la rectificación. Sí. Es decir, llegar a decir que se me ha malinterpretado, no se te ha malinterpretado. Tú has cometido un error grosero, obsceno e inmoral. Representas lo peor de la versión decadente del Partido Socialista Obrero Español. Lo peor de todo es que declaras lo que declaran la mayor parte de los miembros de ese gobierno. Y es que Bildu ahora mismo es una pieza fundamental, una pieza crítica para el mantenimiento de Pedro Sánchez. Ese hombre que ha convertido al Partido Socialista, desde luego, en una formación política destituyente. Una formación política que lo único que pretende ahora mismo es sobrevivir sobre la base de estar al frente de un frente popular, y hay que decirlo ya claro, porque no puede ganar las elecciones y lo que quiere es seguir blanqueando este tipo de formaciones políticas. Y acabo por lo importante. Acabo por José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero tenía la ocasión, desde luego, de haber estado callado. Los presidentes del gobierno muchas veces deberían estar callados. El otro día comete un error grosero. El Partido Socialista invierte moralmente los términos siempre, pero invierte gramaticalmente las frases. Cuando dice ETA se rindió ante mi gobierno, no. Mi gobierno se rindió ante ETA. Esa fue la realidad. Porque ETA entrega las armas porque le compras, porque compras a ETA. Si yo veo ahora la corbata del señor Cajo y la quiero, puedo hacer 3 cosas. Robársela, comprarla o disuadirle para que me la dé. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero? Comprarla.
como se compró la ignominia, como se compró la mayor infamia que se ha habido nunca en los últimos 40 años de este país. Yo lo he dicho varias veces en este programa, puedo entender el perdón, es un sentimiento individual, puedo entender el arrepentimiento, puedo entender la indiferencia. Lo que no entienden ni los socialistas de bien, que todavía queda alguno, es la colaboración activa con los que mataron a vuestros hermanos. Eso nunca. Iñaki Ezquerra. Sí, bueno, con respecto a Zapatero, en principio es mezquino atribuirse ese éxito cuando, por un lado, está un trabajo de muchos años en el que son protagonistas y además trágicos protagonistas, muchos de ellos los miembros de la Guardia Civil. Es decir, que la Guardia Civil, la cantidad de caídos que tiene en sus filas en la lucha contra ETA. La Guardia Civil, la Policía Nacional, el trabajo que hizo, por supuesto, el CNI para acabar con ETA, y luego también pues, entran factores como los avances tecnológicos, es decir, que es un momento también en que por vía satélite pues, se podía saber quién se movía en el sur de Francia. Es decir, que la tecnología también influye en el cerco a ETA. Y también influye, por supuesto, en su día el movimiento cívico, tanto el Foro Erma como el Basta Ya, en el cerco ideológico y moral a este monstruo que fue ETA y que fue la izquierda abertzale de la que salió, ¿no? Bien, entonces lo que Zapatero en principio lo que le falta es pudor, ¿no? Luego, por otra parte, también se atribuye ese mérito Pachi López, y porque en ese momento, en el momento en que ETA en el momento en que lanza en 2011 ese comunicado de cese definitivo de los atentados, en aquel momento bien, estaba Pachi López gobernando en el País Vasco, era el Lehendakari, pero lo era gracias al apoyo de Antonio Basagoiti del PP vasco. Entonces, algún mérito tendrán también, ¿no? Pero bueno, esta gente a mí me parece que es absolutamente mezquina. Lo que hay que decir de la derrota de ETA, la derrota fáctica, la derrota en lo que se refiere, la derrota física, hay que decir que la gran victoria ha sido de la sociedad española y de la democracia y de sus instituciones. Eso es lo primero que hay que decir. Y luego, pues, lo que también hay que decir es que lo que él hizo es acelerar ese proceso de una manera indigna, de una manera además poco práctica, eliminando de ese proceso de exterminación del terrorismo el factor moralizador, es decir, que lo que hizo es halagarles en lugar de exigir su arrepentimiento y su integración en la democracia y su conversión ideológica a la democracia, porque todavía hoy es el día en el que siguen cuestionando las sentencias de los jueces, los presos de la banda ETA siguen cuestionando la propia legitimidad del sistema democrático y la siguen cuestionando la gente que tienen en las instituciones. Se benefician de ellos, pero a la vez cuestionan la legitimidad de esas instituciones. Entonces, eso es gracias a Zapatero. Es decir, que eso es lo que le debemos. Le debemos que efectivamente ETA estaba derrotada, antes o después iba a acabar desapareciendo, pero lo que ha conseguido este hombre pues es ni más ni menos que perdure su herencia ideológica en el peor sentido, que perdure su falta de escrúpulos morales, que perduren sus desafíos. En fin, eso es lo que le debemos a Rodríguez Zapatero. Con respecto al delegado del Gobierno en Madrid, vamos a ver, eso primero es que suena a chiste. Es decir, que yo creo que este hombre, un chiste macabro, por supuesto, ¿no? Pero este hombre yo creo que lo que refleja también es su papel de esbirro de Pedro Sánchez. Es decir, que yo te voy a hacer... Él ha querido ayudar a Pedro Sánchez, ¿no? Entonces ha hecho algo que está hoy en la vida cotidiana de nuestro país, en el estamento político, sobre todo en la izquierda, y es utilizar una mala sofística, el querer que vale todo argumento, ¿no?
pero es una sofística, los sofistas eran más inteligentes. Esto es una mala sofística ridícula, aparte de mala, es ridícula, ¿no? Querer convertir al asesino en la víctima, ¿no? Entonces, bueno, pues, en fin, creo que efectivamente, lo habéis dicho, refleja el proceso de miseria moral que ha experimentado el Partido Socialista, lo expresa muy bien. Y luego hay un factor que yo se lo consultaría a Esteban Ibarra, que él es el que ha promovido el delito de odio ideológico en este país, pero esta manera de referirse a los patrioteros de la pulsera. O sea, yo aquí veo un factor de odio ideológico, sobre todo porque estamos hablando por un lado, los está comparando con quienes han representado el terrorismo en este país durante muchos años. Entonces, esa comparación y el hablar con ese desprecio, que evidentemente lo que demuestra es el ambientillo, la atmósfera endogámica que tienen dentro de ese partido. Porque claro, aquí ¿qué pasa? Que hay cosas que se están diciendo permanentemente en casa, pero y de repente hay algunos que no saben distinguir entre lo que se puede decir dentro, porque no va a tener consecuencias, y lo que se puede decir fuera, ¿no? Yo creo que es lo que le ha pasado a este hombre. Él ha creído que estaba haciendo un gran favor a Pedro Sánchez. Por otra parte, es tan grotesco que yo creo que incluso pueden estar en estos momentos deprimidos los de Bildu, porque los bilduarras, porque claro, unos señores que han dicho explícitamente que desean lo peor para España, esto lo ha dicho Otegi, y de repente este hombre les elogia y les dice que lo que han hecho es salvar españoles, en este momento es posible que el mundo de Bildu esté sufriendo una depresión gracias a este personaje, porque lo que creían que habían conseguido, él lo ha negado, lo ha cuestionado. En fin, bueno, estoy haciendo una broma macabra, pero creo que es así. O sea, es que ellos explícitamente, el mundo de Bildu, no es que estén jugando a la democracia, no, es que explícitamente han dicho que quieren lo peor para nuestra nación. Entonces, bueno, pues alguien que cuestiona este objetivo, pues ya digo, lo que está es negando su eficacia en esa miserable tarea. En fin, que lo que es muy grave es que esto haya ocurrido de esta manera, y yo digo una cosa, a mí no está en mi cultura llevar banderas, pero es muy importante señalar por qué hay mucha gente que lleva hoy la bandera española en la muñeca. No es, si este fuera un país en el que no se cuestiona la nación, pero es que está muy justificado que lo lleven. ¿Por qué? Porque estamos en un país en el que se está permanentemente cuestionando desde las instituciones, desde los que están en las instituciones, la unidad de España. Se está negando permanentemente todo aquello que constituye su propia estructura y su propia identidad. Y luego, porque no solo eso se está negando, o sea, no solamente hay una, y vuelvo a repetirlo, hay una serie de agentes en la política que están permanentemente atentando contra todo lo que sea las bases de la nación española, sino que es que además aquel que las defiende está siendo cuestionado como incluso moralmente y como ideológicamente, y se está diciendo de él que es un reaccionario en el mejor de los casos, cuando no un fascista. Entonces, cuando efectivamente sí hay ese cuestionamiento de la propia nación y de aquellos que la defendemos, sí tiene mucho sentido. O sea, no, llevar una bandera española en la muñeca no es gratis, es ganarse el odio de estos personajes, es ganarse su desprecio, porque detrás de esto lo que se ha escenificado es el profundo desprecio. Él habla de patrioteros. Igual también tenemos que empezar a hablar de izquierderos y de progreseros y de, en fin, porque es lo que son, ¿no? Vamos a utilizar el lenguaje con desprecio, pues también habrá que utilizarlo para ellos. Eso por no hablar de que a alguno le ha costado la vida. Hubo un caso en Zaragoza de un hombre que perdió la vida por llevar unos tirantes con la bandera de España. No se olviden de eso. Hacemos una pequeña pausa de publicidad. Don Miguel Ángel Ferrero. Pues muy buenas noches de nuevo. Bueno, primero a mí me gustaría decir quién es el personaje, quién es el delegado del Gobierno. El delegado del Gobierno fue el número 2 de la gestora de Madrid, del Partido Socialista,
que puso en marcha un proceso neutral para elegir al secretario general y a lo que tienen que decidir las personas que votan. Y con él tenía de presidenta a Isaura Leal. Aquel órgano neutral terminó siendo Francisco Martín el número 1 por la lista, siendo el número 1 desde ese órgano neutral, y posteriormente delegado de gobierno. Y la número 1, que era Isaura Leal, pues terminó de presidenta del nuevo órgano tras salir del Congreso. En fin, lo digo porque esto de pertenecer a un órgano neutral, antaño pensábamos, aquellos que creíamos que había que construir los relatos, significaba que estabas fuera del proceso que luego iban a salir elegidos. Pues no, el número 1 y el número 2 después del proceso. Y ya empezamos a saber quiénes son los personajes. Yo no creo que fuera un desliz, porque veréis, este señor está muy atado a Presidencia del Gobierno y a Bolaños, porque es un grupo dentro del Partido Socialista, que tiene Isaura Leal, el que es Bolaños, el que es Martín y el que son otras personas como el presidente de Correos y alguno más. Entonces, no están alejados de Moncloa, no están alejados del poder. Estas personas están muy cerca. Yo creo que es una estrategia. Cosa distinta es que al PSOE le han salido alas de plomo y cualquier estrategia que pone en marcha se le cae. Eso es otra cosa. Pero dentro de la estrategia del Partido Socialista está el traer a colación lo que dijo hace unos días Zapatero en la cadena COPE, que dijo que él había creado el ambiente o que él había conseguido la rendición de ETA. Una barbaridad. A cualquier persona que hayamos sufrido aquello que es toda la sociedad española, las víctimas, las fuerzas de seguridad, todos sabemos que ETA estaba absolutamente derribada por ella misma, porque ya no la tragaba, ni siquiera sus bases le tragaban. Incluso Otegi estaba ya en contra de ETA porque estaban pensando ya en otra cosa. Entonces, intentarse arrogar eso pues es intentar contar una falsedad, pero entra dentro de esa estrategia. Entra dentro de esa estrategia del acercamiento a Bildu y el blanqueamiento de Bildu y el blanqueamiento de una legislatura en la que se ha basado en recibir el voto de esta gente, por abstención o como la ley de la vivienda de otra forma, pero recibir el voto de esta gente que era lo que llamaban el núcleo de investidura. Es decir, a lo que le debemos que exista este gobierno, no son otros, son a los que les debemos que exista este gobierno. Y por lo tanto hay que blanquearlo y hay que ponerlo encima de la mesa. Pero como digo, es que el problema es que el PSOE cada vez que saca ahora mismo algo no cuela, pero ni esto ni casi nada, porque es que es así la política, cuando ya te salen las alas de plomo ya solo te queda una cosa: estrellarte. Bueno, evidentemente sacar a Bildu en vísperas de que el día 7 empieza la campaña electoral de las generales es hacerle media campaña al Partido Popular, pero bueno, allá ellos, allá ellos. Yo no voy a defender otra cosa. Lo que sí voy a defender es la actitud inapropiada de muchos miembros de este gobierno que se refocilgan en la mentira. Yo, que tengo un programa aquí cada día por la tarde, me paso las tardes como Carlitos Alcaraz, de revés y de drive, devolviendo una a una las mentiras que estoy escuchando, de las cuales vais a ver algunas. La primera de todas no es una mentira, es un acto inapropiado. Se trata de la supuesta independiente tecnócrata llegada de Bruselas, Nadia Calviño, que expone una decisión que tiene que tomar el gobierno antes de que la tome el gobierno. ¿Y dónde la expone? En Ferraz, porque la confusión es tal que se creen que es la misma cosa, el gobierno de Ferraz, o algo parecido a eso. Vamos a escuchar a Calviño en Ferraz contar a los españoles que van a mantener el ridículo recorte de IVA sobre algunos alimentos que se decidió hace unos meses y que ahora estamos pendientes de renovar o no renovar. ¿Por qué hace ese anuncio en Ferraz Nadia Calviño? Porque ha caído también la Calviño en el fanatismo religioso que ampara a los miembros del gobierno de Sánchez.
puedo confirmar que mantendremos la rebaja del IVA de los alimentos de primera necesidad en tanto en cuanto no lleguemos a niveles de precio que sean más adecuados. Igual lo ha indicado ya la ministra de Hacienda, lo he indicado yo misma, como hemos venido haciendo, adaptando las medidas a las necesidades de cada momento. Bueno, las medidas del Gobierno, eso no estaba decidido en ese momento, pero lo lógico es que las comente usted en rueda de prensa después del Consejo de Ministros, no en ese sitio donde es incluso el decorado es absolutamente incontrovertible. Eso es una de las máquinas de producir comentarios electorales del Partido Socialista y no se va a contar las decisiones del Gobierno. Garcés. En cualquier caso, la confusión habitual que tiene el Partido Socialista entre las instituciones y el partido político ha tenido varios episodios estos días. Quiero recordar que la concentración multitudinaria de los dos grupos parlamentarios del Congreso y del Senado en el Congreso, presidido por un Sánchez ya investido en forma de túnica senatorial, lo hizo con iconografía del Partido Socialista Español en el Congreso de los Diputados, cosa que yo no había visto en mi vida. Y por cierto, cuando gran parte de esos diputados y senadores ya no lo eran, porque el día anterior ya se había disuelto las Cortes y habían perdido su condición de diputados y senadores. Aquí se han producido cosas realmente curiosas. En segundo lugar, respecto a la consideración técnica, profesional y política de Nadia Calviño, con la cual yo he tenido, como todo el mundo sabe, varias situaciones de tensión dialéctica en el Congreso de los Diputados. Nadia Calviño es una socialista biliosa. Vamos a decir las cosas claras. Es decir, todo el mundo pensaba que era una tecnócrata, que era una mujer que lo que hacía fundamentalmente era extender una parte de patina, de tecnocracia, de rigor, de disciplina fiscal, presupuestaria, en lo que era la política económica de Pedro Sánchez. Pero ya no por casta, sino por convicción propia, porque ya nos conocemos mucho algunos hace tiempo. Ella es una socialista, desde luego, decadente y vehemente. Lo es, con todas sus consecuencias. En tercer lugar, está muy bien ahora esto de convertir la rebaja fiscal del IVA de los alimentos en una especie de prebenda o anuncio electoral, pero quiero recordar que estuvo el Partido Popular, y también Vox, por cierto, anunciándolo durante mucho tiempo y pidiéndolo durante mucho tiempo, y cuando lo hacen tarde y selectivamente, porque no cubren más que aproximadamente el 70% de lo que es la cesta natural de la compra de los españoles. Por consiguiente, que nos convirtamos ahora mismo, que Nadia Calviño, que alguno o alguna está buscando ya futuro dentro o fuera de lo que va a ser el próximo Partido Socialista Obrero Español. Nadia Calviño, yo estoy convencido que no se descarta para ser presidenta del Partido Socialista Obrero Español o para ser la secretaria general. Por aquí, el que más o el que menos, yo me he dado cuenta que, y lo digo también por mi partido en algún momento, el vicepresidente siempre piensa que en un sueño de una noche de verano puede ser presidente. Sobre todo cuando se carga sobre ella la totalidad de las competencias que acaba teniendo el presidente. Suele ser una especie de espejismo e ilusión a veces bastante desconcertante, pero se ha producido, insisto, en todos los gobiernos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Y yo estoy convencido que ella no descarta poder ser el relevo, como Pilar Alegría. La conozco bien porque es paisana, con la que tengo buena relación, pero de verdad poner en manos del Partido Socialista Pilar Alegría, pues la verdad es que sería una alegría para los demás, pues fundamentalmente porque nunca ganaría el Partido Socialista Obrero Español. Simplemente pido una cosa. Quedan 6 semanas para las elecciones generales. Hay una política fiscal de rebaja de impuestos que efectivamente hay partidos políticos, yo hablo en mi nombre, evidentemente en nombre del Partido Popular, que hemos planteado reiteradamente, que es sensata, que es ajustada a la disciplina presupuestaria que exige este país. Y no los exabruptos, sino esta política convulsa de anuncios que ha hecho Nadia Calviño que nos ha llevado a tener la mayor deuda pública de la historia de este país, ya que se haga políticas públicas, Nadia Calviño, con las rentas de los españoles. Porque cuando habéis incrementado todo el gasto público y habéis dado rentas públicas, eso es la demostración de vuestro principal fracaso. No habría que haber elevado tanto las rentas públicas en este país si no se hubiera elevado tanto la inflación, si no se hubiera deteriorado tanto los balances económicos. Y por lo tanto estáis pagando con los tributos de todos los españoles y los tributos de los españoles venideros a través de la deuda pública, todas las rentas públicas en cualquier concepto, salarial, pensiones,
ingreso mínimo vital que se están pagando los españoles. Si no se hubiera subido el IVA, si no hubiera habido un incremento de la inflación como se ha producido y no se hubiera producido un envilecimiento de los principales indicadores económicos fruto de vuestra mala política económica, no sería necesario endeudar hasta las cejas a todos los españoles de ahora y del futuro. Bueno, la primera mentira inaugural de lo de la economía la prodiga Sánchez, cuando dice que la economía va como una moto. Pero luego es que resulta que la compleja psicología de doña Nadia Calviño, la hija de José María Calviño, que aquí seguro que el maestro Rojo recuerda bien, por guerrista. Al padre. Al padre, sí. Sí. Bueno, pues ella considera que si ha tenido un traspiés electoral el Partido Socialista el 28 de mayo, se debe a que airearon un poco los éxitos económicos. Se ha hablado de todo, menos de la situación económica del país, yo creo, ¿no? Pero que la economía española va bien y que tenemos 20.800.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, eso no es que lo digamos nosotros, es que todos los organismos internacionales confirman que esta es la evolución de la economía española, que está creciendo de una manera diferencial. Yo no soy experta en análisis políticos, yo solo digo que en la campaña electoral se habló poco de la situación económica, en mi opinión se habló de temas absolutamente peregrinos que no tenían nada que ver ni con la campaña electoral. Rojo. Vamos a ver, es un discurso destinado al fracaso, que no puede tener ningún éxito, aunque hay quien piensa que repetir vamos como una moto va a calar en él, porque el vamos como una moto que escuchas una y otra vez, que eso es lo que dicen ahora todos, fíjate, la palabra moto, contrasta con la vida, con el día a día cotidiano, y no hay nada que pueda sustituir lo que ven tus ojos, lo que escuchan tus oídos o lo que siente tu cartera. Y entonces, la misma gente, el mismo español de a pie que va a votar el día 23, escucha esto, se va a hacer la compra y dice, picotas, 7,90. Es que lo acabo de ver antes de venir, 7,90. No sé si el solomillo estará a 40, pero seguro que el lenguado está a 20 y los huevos a 3 y pico. Y hasta el litro de leche que costaba, que costaba o que valía 0,50 cuando era de una marca blanca, se ha puesto en €1. Entonces, es un discurso absolutamente falaz. Y somos los primeros, vamos como una moto, los que más crecemos de Europa. La inflación ha bajado no sé cuánto, pero lo de la inflación, como la economía, es como el engordar. Y los que siempre hemos tenido cuidado con esas cosas lo sabemos. Es decir, este año solo he engordado 1 kilo, pero como el anterior engordé 15, he engordado 16. Pues esto les pasa a estos. A la inflación le pasa exactamente igual. Entonces, no hay manera de decir, yo no creo que sea un discurso, aunque lo van a repetir en las, me has dicho tú, 6 semanas que restan hasta las elecciones, constantemente lo vamos a oír. Pero yo no creo que pueda tener ni el más mínimo éxito. Y miente como un bellaco, porque ellos lo saben. ¿Tú crees que ella no lo sabe? No es que sea un genio de la economía, que también los medios de comunicación la han vendido como un genio de las finanzas, la economía, el cálculo y la administración. No lo es. No lo es. Tampoco es una contable ilustrada, es un poquito más. Pero son puras mentiras. Todo es mentira. Incluso algunas contadas de una manera muy ofensiva, muy desfachada. Por ejemplo, cuando lo dice Escrivá, que encima se ríe el tío cuando nos miente. Pues es que la evidencia es abrumadora. Yo creo que es un debate perdido y absurdo verdaderamente, porque somos el país que más crece de la Unión Europea entre los países grandes y muy por encima de la media. Estamos hablando de un crecimiento sustancialmente mayor. En empleo ya ni cuento, somos un país con una creación de empleo extraordinariamente alta. Y todos los datos que van llegando en inflación, somos el segundo país con la inflación más baja de la Unión Europea. Pinocho puro. Vamos a ver eso del crecimiento. Dice que somos el país que más crece de Europa y el mismo día resulta que Eurostat publica pues lo que han crecido los diferentes países europeos, grandes y pequeños. El caso español, estamos en un 0,5 que algunos no nos creemos, algunos que entendemos algo de economía, porque en un sitio donde se produce una caída del consumo es muy difícil que se crezca un 0,5%. Pero bueno, allá el INE, que es el que proporciona estos datos a Eurostat. Pero vamos a ver, Italia será una gran economía europea, ¿no? Digo yo. Pues Italia crece más que España, un 0,6 es más que un 0,5, que muchos no nos creemos. Pero vamos al caso de Portugal. Portugal no es una gran economía europea, pero es que crece 3 veces más que España. Es que crece 3 veces más que España, un 1,6%.
¿eh? 3 veces más que España. ¿Qué circunstancias tienen en común Portugal e Italia, los que crecen más que nosotros? ¿Qué circunstancias tienen en común? Pues que han bajado impuestos. En Italia han bajado impuestos la señora Meloni un 7% en todas las categorías de las rentas de los italianos, y en Portugal se han hecho, Portugal manejado por un socialista listo, no como este. Un socialista listo, Antonio Costa, ha hecho 2 rebajas fiscales, no una, 2. Consecuencia, mejora el consumo y mejora la economía. Es tan sencillo. Laffer lo tiene escrito y se estudia en todas las universidades de economía del mundo entero. Algunos no lo saben, es verdad. Más problemas para Escrivá. Hombre, su propio anterior destino, la IREF, mantiene una guerra a muerte con el Ministerio de Seguridad Social de Escrivá, porque le dice, oiga, vamos a ver, ingreso mínimo vital, pues de los que usted dice que ha dado, 1 de cada 3. Y por cierto, a 48.000 familias españolas les han dicho que tienen que devolver 2.500 euros de lo que les dieron porque el Ministerio de Seguridad Social no supo calcular bien lo que tenían que recibir como ingreso mínimo vital. En fin, esto es el despiporre. Miguel Ángel. Bueno, el discurso no funciona, como decía antes, porque cualquier discurso ya no funciona. Es un problema que tiene ahora mismo el Partido Socialista de credibilidad, que encaja en todo el resto de asuntos que tratemos, ¿no? Cuando no existe credibilidad, pues cualquier cosa que digas pues es falsa. Pero es que en este caso es uno de los cimientos de esa falta de credibilidad. El caso es que todo el mundo sabe lo que tiene en el bolsillo y lo que tenía antes. Todo el mundo ya conoce que la presión fiscal normativa en España es la más alta de Europa. Todo el mundo ya conoce que el desempleo es mucho más de lo que dicen las cifras, porque tenemos esa figura de que no figuraba, nunca mejor dicho, en las estadísticas del fijo discontinuo, y que es algo que, en fin, que dopa toda la estadística. Pero también tenemos aquellas cosas de cualquiera que se quiera meter autónomo, que quiera hacer una empresa, que tenga que estar un mes y estar y pasar por hacer papeles y que le sea casi imposible, que la administración digital sea una losa sobre las propias empresas. Todas estas cosas lastran una economía. Que se lo digan en Estonia, lo que hacen para dar de alta una empresa, cuánto cuesta, y lo puedes hacer desde aquí, menos de 24 horas. Claro, todas esas cosas impiden que la economía funcione, y como le van llegando a las personas según lo va teniendo que hacer, pues entonces el discurso pues termina por no funcionar. Iba a poner un ejemplo, pero me lo voy a reservar. Esto es un poco, quizá, como algunas mentiras que se han contado. Mejor me lo reservo. Sí, lo que es una mentira, claro, repetida hasta la saciedad. Eso es lo que se está viendo. Es porque están hablando por consigna, ¿no? Nadia Calviño y luego los demás, ¿no? Entonces, vamos a ver, entre esas mentiras es la del crecimiento. Puede ser que en este momento España sea el país que más crece, pero también es cierto, estás obviando, que es el que más ha tardado en empezar a crecer. Es decir, que cuando todos los demás, la mayoría de los países de la Unión Europea empezaron a recuperarse, España todavía estaba sin empezar ese proceso. Claro, esto es como decir que un señor que va el último en un maratón es el que más velocidad coge. Puede que sea en un momento determinado, al haberse quedado el último, puede que en un momento determinado vaya a más velocidad que los demás, pero no deja de ser el último. Quiero decir que entonces esto lo puede entender incluso alguien de letras como yo. Ahora, yo creo que dentro de esta mala sofística, que se aplicaba, antes hablaba de mala sofística refiriéndome a Francisco Martín, ahora esta mujer hace el mismo papel, pero dirigido a la economía, utilizar sofismas muy rudimentarios. Pero yo creo que tratan de repetir la jugada del 2008, el debate famoso de Pizarro y Solbes. Se están agarrando como un clavo ardiendo a aquel éxito que, bueno, pues, en que influyeron varios factores, entre ellos influyó uno que ahora no influiría. En aquel momento todavía no se había visto la crisis.
Es decir, que el Partido Popular la estaba anunciando, pero los efectos no se estaban dejando ver en la vida cotidiana de los españoles. Y como ha estado señalando Alfonso hace un rato, pues es que ahora se están viendo los efectos, y la gente lo nota, y lo nota en su vida cotidiana. Entonces, no tienen a favor ese factor que se tuvo entonces, y creo que por eso Nadia Calviño está insistiendo. Lo que quieren es que el Partido Popular elija un contrarreplicante torpe, y que lo que en principio pues es una derrota se convierta en una victoria. Bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que las listas electorales del PSOE, ahora les vamos a dar un repasito para que entiendan ustedes que tienen un sentido patera, ¿eh? Vamos a recuperar a los que ya no tienen poltrona, los que van a salir de la administración, que nos interesan, que nos han sido fieles o que son amigos, descaradamente, y los vamos a poner a capón en las listas electorales del Partido Socialista. Ya es oficial el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. La decisión, que ha sido aprobada esta semana en el Consejo de Ministros, podría saldarse con un recurso ante el Supremo. Y es que varios vocales del Consejo Fiscal estudian judicializar el nombramiento al considerar nula la designación de Delgado. Una polémica que se suma a otra, como es el cese de Mercedes González como directora de la Guardia Civil, que ha dejado su cargo para ir en las listas del PSOE al 23J. Una dimisión que ha removido las aguas. Y es que es la primera vez que en una misma legislatura en la Benemérita tiene hasta 3 directores generales. Y ojo, porque el capítulo de ceses no acaba aquí. Siguen dimitiendo en cascada varios cargos del PSOE para ir en las listas del próximo 23J. Los últimos, la consejera de Agricultura Begoña García Bernal y el portavoz de la Junta de Extremadura Juan Antonio González. Ambos irán en las listas del PSOE de Extremadura. Y en listas andaluzas se encuentran los ceses de Antonio Hernando, que dimitió como portavoz del PSOE en el Congreso para liderar la lista socialista por Almería, y Francisco Salazar, que ha dejado su cargo como secretario general de Planificación Política para ocupar el puesto número 4 por Sevilla. En Galicia, hasta ahora el delegado del Gobierno José Ramón Gómez Besteiro liderará la lista del PSOE por Lugo. En Murcia, Caridad Ribes Arcaina dejará su cargo como delegada del Gobierno en la región y será número 2 del PSOE por Murcia. Y en Aragón, la hasta ahora delegada del Gobierno Rosa María Serrano Sierra liderará la lista del PSOE al Senado por Huesca. Y ojo, porque otro de los ceses que no ha dejado indiferente a nadie ha sido el de Agustín Santos Maraver, que ha dejado su cargo como embajador de España ante la ONU para ser número 2 de Sumar por Madrid. Y volviendo a las listas socialistas, José Manuel Franco Pardo, hasta ahora presidente del Consejo Superior de Deportes, ha dejado su cargo para ser número 1 del PSOE al Senado por Madrid. Unas listas que fueron refrendadas por el Comité Federal que el PSOE celebró el pasado sábado y que ha suscitado polémicas y gran malestar en muchas comunidades y en muchos de los líderes socialistas. Bueno, lo que está claro es que está intentando salvar a los amigos, que ha hecho unas listas patera para salvar a los que han quedado por ahí, que no saben dónde ir, algunos delegados del gobierno, algunos diputados, algunos altos cargos, algunos. Bien, hay uno el que no ha salvado, que es Tezanos. Y Tezanos sigue en lo que sabe hacer Tezanos. Nunca acierta, pero como nadie le pasa cuentas, pues ahí está Jofete metiendo la cuñita. Como en la última campaña electoral, lo que pasa es que como las campañas ahora van una detrás de la otra, todavía tenemos memoria. ¿Qué hizo en la última campaña electoral, la del 28 de mayo? Decir que ganaba el PSOE hasta los últimos 2 días, cuando empezó a admitir que iba por delante el Partido Popular. ¿Os acordáis todos, verdad? Bueno, pues aquí vamos a seguir la misma tónica. Vamos a ver ahora, aunque sea muy brevemente, porque no merece la pena el comentario, lo que dice José Félix Tezanos, el jefe del CIS, y que dice pues que el Partido Socialista va por delante. Hombre, aupado en esa victoria en municipios que les ha dejado constreñidos a Vigo una vez más, como la ciudad más populosa de las que gobiernan los socialistas, después de haber perdido Valencia y después de perder alguna otra autonomía que está por ver, pero que van a perder, sostiene Tezanos que no, que el Partido Socialista va claramente por delante del PP. Si no, pues él no cobra, me imagino yo. En fin, Alfonso Rojo, ¿qué tenías que decir tú de las listas? Bueno, antes de hablar de Tezanos, sí que decir, mira, no hay pecado mortal más grave en España que la ingratitud.
y entre los veteranos de la profesión periodística, ha sido siempre como un mantra la idea de que en el PP va el desagradecimiento en los genes. Te digo, no ocurre lo mismo en el Partido Socialista. Es decir, si tú en esta profesión en la que yo me he pasado 40 años ejerciendo, quieres pues salir en las tertulias, en las grandes cadenas, pillar alguna cosa, entrar en las subvenciones, en la publicidad, es mejor que toques la guitarra por el lado de la izquierda. Si estás en el otro lado del espectro, no vas a tener ni siquiera el consuelo que suelen tener los periodistas y los políticos de esa órbita de que el momento en que pierdes el sillón o te va mal en la profesión, pues tienes un reciclado vía paradores, vía un consejo de comunicación de algo, o que te recoja el IBEX, que suele ser también otra de las salidas que tienes, porque las grandes multinacionales españolas tienen proclividad, tendencia a colocar en esos puestos a gente porque tiene agenda, tiene contactos. Me lo ha pedido no sé quién, y además te abre puertas. El paradigma de esos personajes es Zapatero, pero ahí tienes también a Ábalos, tienes a Pepiño Blanco y toda la retahíla hasta el final. Dicho esto, en el otro lado del espectro las cosas no funcionan así. Entonces, en el gesto que ha tenido Sánchez al elaborar las listas, hay también cierto agradecimiento. Habría casi que elogiarlo. Del que está de salida. Porque están de salida. Yo confío en que estén de salida, diga lo que diga Tezanos, porque se me pone que no me cabe un cacahuete a martillazos, de verdad. Es decir, como vuelva a repetir este hombre, hay que irse a Portugal. Ponte las gafas y pide el voto el día 23 de julio. Y estas son las gafas que yo me he comprado en honor del delegado del Gobierno, junto con estos gemelos, a ver, un enfoque a los gemelos, que me los ha regalado una de mis hijas. Las gafas, a ver la cámara, y los gemelos, baratísimas, y está muy bien. Pero te y falta yo no soy un voto. patriotero. Mira, yo soy un patriota. No estoy afiliado a ningún partido, nunca lo estaré, por muchas razones, porque la profesión además te lo impide, aunque tengas filias y fobias y le tengas más simpatía a unos y a otros. Pero yo siento mi patria, siento España, me gusta mi historia, me duele el país, me duelen mis conciudadanos. Y este majadero se atreve a decir ese tipo de cosas. Y vuelvo a repetir lo que he dicho antes, no es un verso suelto, es un partido político, prácticamente de arriba abajo, de cualquier baronía autonómica a cualquier puesto de diputado, el que comulga con eso, o sintoniza con eso, o soporta eso. Mario Garcés. Si me permitís, vamos a hablar de Tezanos, del cis, y si me permitís la broma, de la cisexualidad política. Un cisexual, ahora que no está Irene Montero, es aquella persona que se siente identificada con el género sexo con el que nació. Tezanos es un cisexual político. Se siente identificado con el género socialista que le nombró. Por consiguiente, cualquier tipo de encuesta que proyecte, evidentemente, se hará bajo unas condiciones donde los resultados favorezcan al Partido Socialista Obrero Español. Esta semana nos hemos encontrado con una situación patética. Y es que Santos Cerdán, otro gran intelectual de la política española y de la política socialista navarra, ha decidido demandar a 3 medios de comunicación nacionales porque no figuran identificadas las bases y las fuentes y la metodología de las encuestas que han publicado. Querido Santos Cerdán, ¿y por qué no denuncias a Tezanos, que no ha dado una en 4 años? Te pones a cuestionar las encuestas y sondeos que aparecen en los principales diarios nacionales de este país y no te pones a hacer una reflexión crítica del desaire permanente que supone que no acierte una Tezanos, cuando además, curiosamente, siempre desacierta en la misma dirección, y es beneficiando al Partido Socialista Obrero Español. Y respecto a las listas, en general, y voy a hablar de las del Partido Socialista Obrero Español, habitualmente las listas son la representación y la síntesis perfecta de la desafección política en este país. Mucha gente ve las listas y no las entiende. Pasa en todos los partidos políticos. Porque se da cuenta uno que es un pudridero de favores, donde tienes que colocar a tus amigos. Y aquí hay un problema, porque Pedro Sánchez va a perder las elecciones y no va a gobernar. ¿Me puede decir el Partido Socialista Obrero Español qué va a hacer durante 4 años con un grupo parlamentario socialista al servicio de alguien que se va a ir, pero que son aparentemente sus fieles? ¿Quién se va a erigir en el catalizador del cambio cuando ese grupo son
como digo, los últimos fieles absolutamente sumisos de lo que ha sido la decadencia de Pedro Sánchez, pues la verdad es que si me lo puede contestar algún socialista, yo encantado. Don Miguel Ángel Ferrero. Pues continuando con mi compañero de pupitre, el señor Rojo, y con lo que ha dicho Mario, totalmente de acuerdo. Es que esa es la otra aproximación, yo creo que es la real de lo que está pasando. Es una aproximación por el control del poder, absolutamente, más allá de que si este es amigo, es enemigo, el control del poder del sanchismo dentro del Partido Socialista. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Es más, yo creo que no hay posibilidad de cambio, que no hay ninguna posibilidad de cambio dentro del Partido Socialista, porque además cuando se controla el grupo parlamentario al 100%, pero al 100%, no al 99%, al 100%, cuando se controlan todos los órganos intermedios, porque se han cargado vía estatutaria, se han cargado el que exista algún tipo de fiscalización. Cuando lo primero que se hizo fue decir, oye, que el Comité Federal, que es el órgano de control, que ya no tenga capacidad de moción de censura. Es algo así como decirle que en el Parlamento a nadie puede decir nada del presidente del Gobierno. Pues eso fue lo primero que hizo Pedro Sánchez nada más llegar al poder. Lo primero, lo puso en los estatutos. Eso no es ser el candidato de las bases. Y menos es ser el candidato de las bases y faltar a la democracia muy gravemente, hacer las listas de Ferraz cuando tú decías que la tenían que hacer las bases. Pero, ¿qué es esto? ¿Eligen las bases a quien tengan por oportuno elegir? Y luego coge un señor sentado en una mesa y dice, no, esto te has equivocado porque no votas bien. Tú sí que votas bien, tú no votas bien. Y decide cuál es el voto. Bueno, hombre, esto no es, eso que yo sepa no es democracia. Y claro, el PSOE, que siempre ha tenido eso como algo importante dentro de su acervo, dentro de su cultura, la que va propagando, pues que esto haga aguas significa que la mayoría de la ciudadanía deja de creer. Y vuelvo otra vez al principio, es que no es creíble, y ese es el problema, la importante falta de credibilidad del Partido Socialista, porque su secretario general hoy por la mañana decide una cosa y hoy por la tarde decide lo contrario y se queda tan a gusto. Y mañana podría estar liderando Vox y pasado podría estar liderando Sumar y no habría ningún problema, no tendría el más mínimo problema. Y yo creo que ese es el problema real. Y va a continuar porque van a elegir, porque los que van a salir elegidos, independientemente que sean amigos o sean enemigos, van a ser todos sanchistas y no va a haber manera de cambiar el Partido Socialista, no en 4 años, posiblemente en 8, ya veremos. Iñaki. Sí, yo creo que todavía es más grave porque los que se presentan como críticos con esas listas, que son Javier Lambán y Emiliano García Paje, claro, es que protestan ahora. Y protestan porque ellos no pueden poner a sus amigos. Pero es que, a ver, durante toda la legislatura ellos han permitido, que esos diputados que ellos habían elegido votaran todas las propuestas de Sánchez, todas sus melonadas. Entonces, que de repente se indignen a última hora y se muestren tan críticos simplemente porque el jefe ha decidido que ya tiene otros nombres pensados, que no son sus amiguetes. Es que a mí esto, me parece realmente deprimente. Es decir, que no es ya que los que elige Sánchez van a obedecer y obedecen a sanchismo fielmente, no. Es que incluso la otra alternativa, los que han estado votando sí a todo lo que decía Sánchez, pues también representan eso. Y García Paje y Lambán, que se supone que ahora se quieren postular como alternativa al sanchismo, pues también han estado votando. Quiero decir que al final ha flotado el término patriotismo en esta tertulia varias veces. Esta gente lo que me demuestra a mí es que les importa muy poco España, tanto a García Paje como a Lambán. O sea, lo que les preocupa es que su propio pesebre se les ha caído y bueno, pues que el jefe que tenían pues ha decidido que va a ser más jefe todavía y que va a mandar más y se va a meter más en la cocina, que hasta ahora no se había metido. Cosa que, por otra parte, es una fase inevitable. Quiero decir que esto lo único que demuestra es la manera autoritaria de mandar. Bueno, hemos hablado de las listas del PSOE, vamos a hablar de las listas del PP, porque que sean cremallera, que no nos cuestionen, chico, chica, ya saben, esto es muy importante. Pero ha dejado a muchos boquiabiertos la lista por Madrid que ha presentado Alberto Núñez Feijóo.
Cerrada la lista, queda ahora por dilucidar cuál va a ser la estrategia de Feijóo. Una lista renovada, sí, pero que sorprende a muchos, sobre todo por los rostros que incorpora al equipo que encabezan el PP por Madrid. Marta Rivera de la Cruz se lleva el plato fuerte y será la número 2 de Feijóo en el Congreso. La ex de Ciudadanos y hasta ahora consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid deja también un vacío en el equipo de Almeida, que había contado con ella en el Ayuntamiento de la capital. Un giro en el guión que deja la economía relegada y que también deja otras sorpresas. Borja Semper, rescatado de la empresa privada, será el número 3 de la lista, y con él Feijóo recupera a uno de los rostros más aupados por la etapa de Rajoy. Cayetana Álvarez de Toledo será la número 6 de una lista en la que también se cede el número 7 a Manuel Cobo, alejado de la política en 2015 y que ha sido la mano derecha de Ruiz Gallardón. La lista del PP para el Congreso por Madrid cede también las primeras posiciones para exmiembros del equipo de Ayuso como Eugenia Carballedo, número 4, expresidenta de la Asamblea de Madrid, y también para el círculo más próximo al propio Feijóo, como sus jefas de gabinete y de prensa Marta Varela y Mar Sánchez. Yo, como soy una persona caracterizada por una gran bonomía, no he hecho que alguien salga a la calle a preguntar si conocen a Marta Rivera de la Cruz. No lo he hecho, es igual, dejémoslo. Pero sí me pregunto qué es lo que, en fin, el hombre que se equivoca con las líneas rojas, el hombre al que le deja el pacto de Valencia en la lona, que se llama Borja Semper y que tiene un pasado. ¿Qué atributos? ¿Por qué va de número 3 de la lista del Partido Popular? ¿Va a ser el portavoz, tal vez, de ese grupo parlamentario? No lo sé. En cualquier caso, lo que sé es su bagaje. Su bagaje es que fue el jefe de campaña del Partido Popular en Guipúzcoa. Y no tuvo resultados más malos el Partido Popular en Guipúzcoa, y eso que, en fin, ya tenía otros anteriores, y me parece que hasta posteriores. Eso es lo que acredita la criatura, eso y un marchamo bastante difícil de conciliar con lo que ahora pretende Alberto Núñez Feijóo, que dice, recuerden, y está bien lo que dice, nuestro voto siempre por delante y gratis si podemos evitar que Bildu alcance instituciones, sean municipales o sean autonómicas. Da igual, perfecto. Y eso concilia con un Borja Semper plenipotenciario que declaraba que, hombre, que la construcción del País Vasco tiene que incorporar a Bildu, ¿no? Vamos a ver la compleja psicología de este pujante Borja Semper. Para Borja Semper hay líneas rojas en política. Que haya sido condenado por violencia, en este caso violencia machista, usted entenderá que para nosotros es una línea roja. Tan grande debe ser esa línea roja que ha asegurado que no debería dedicarse a la política. No debería dedicarse al ejercicio activo de la política. Algo parecido es lo que dijo de su ex compañera de partido, Rita Barberá. La exalcaldesa de Valencia fue imputada por blanqueo de capitales e incluso el Partido Popular le pidió que renunciase a su cargo como senadora. Lejos de encontrar apoyo, Borja Semper decidió atacarla. Yo creo que Rita Barberá debería de dar un paso atrás. Yo creo que Rita Barberá debería dejar la política. Pero parece que Borja Semper tiene líneas rojas con todos, menos con ellos. Y es que el que era hasta ahora el portavoz de campaña del Partido Popular aseguró que podrían pactar con el Partido Socialista si Sánchez finalmente deja su puesto. Lo que defiende Vox lo considero un error, que el PSOE dejara de ser el partido sanchista y volviera a ser el Partido Socialista. Podríamos ponernos de acuerdo en grandes pactos de Estado. Unas líneas rojas que, por supuesto, tampoco se aplican a Bildu. El futuro en Euskadi se tiene que construir también con Bildu. Aunque claro, esto no debería llamar la atención si recordamos que para él, Bildu es lo mismo que Vox. Vox es tóxico para España, aunque Abascal es una Ursulina al lado de Otegi. Bildu y Vox están los dos en posiciones extremistas, pero no se puede comparar su ferocidad. Estamos ante un político que pone líneas rojas a unos, pero se olvida de ponérselas a otros. No sé si enseñan algo de estrategia electoral, no lo entendió muy bien, en Ernst & Young, que era la consultora donde trabajaba, pero desde luego acredita lo que acredita, la campaña del PP en Guipúzcoa, que fue un desastre. Iñaki, tú te acordarás de eso, ¿no? Sí, Borja Semper yo creo que representa la justificación de aquel San Benito que se le puso al PP vasco de PP Pop. Entonces, a mí era un San Benito que me fastidiaba porque creo que en el Partido Popular del País Vasco pues había gente que había dado realmente la cara durante años muy difíciles y me parecía injusto. Pero personajes como Borja Semper son los que hacían creíble y verosímil
esa broma, ¿no? Lo del PP Pop. Yo creo que es un hombre que lo que ha demostrado es un gran talento para salir en el Ola. Creo que, ya lo he dicho alguna vez, el Ola es una publicación que, no sé si voluntaria o involuntariamente, pero está haciendo un gran daño al constitucionalismo español, incluso vasco. Primero vasco, porque hay un tal Lezama también que se lió con otro personaje también de la salsa rosa y de la crónica social, y que también ha estado ausente, también del PP guipuzcoano. Y bueno, pues luego, en fin, el daño que hizo en Ciudadanos y en Albert Rivera y Villacís y Arrimadas, todas pendientes de Lola. En fin, a veces pienso que Lola puede ser un caballo de Troya. Eso en cuanto a Borja Semper, un caballo de Troya en fin, de los enemigos del constitucionalismo español. Pero en el caso de Marta Rivera, y hablando más en serio, pues Marta Rivera de la Cruz es un personaje que, primero, me llamó la atención una salida que tuvo Isabel Díaz Ayuso diciendo los buenos de Ciudadanos ya los tengo yo, ya están conmigo. Sí. Yo, sinceramente, creo que todos los que, en un tanto por ciento muy elevado, y puede haber alguna excepción, pero los que se han ido de Ciudadanos al Partido Popular, me parece que han hecho un papel patético y que además, por otra parte, conociendo lo que es el Partido Popular, van a salir bastante trasquilados, en general. Los que han huido de Ciudadanos. Y además me parece bastante innoble huir en un momento en el que un partido en el que has militado está atravesando un mal momento. Pero en el caso de Marta Rivera de la Cruz, que fue pionera en este cambio de chaqueta, yo lo que recuerdo de ella es una entrevista para que durante el centenario de Pío Baroja, el 150enario, que se celebraba el año pasado, primero, claro, ingenuo de mí, fui a proponerle una exposición y por supuesto, su frase continua fue: yo no me quiero pillar los dedos. Por no acabar, bueno, prometió una mesa redonda, que tampoco era un gran esfuerzo. Organizar una mesa redonda lo puede hacer cualquier asociación, en fin, sin medios. Ni siquiera fueron capaces de organizar una mesa redonda, lo cual llama más la atención teniendo en cuenta que ella escribía novelas en otra época. No sé si es que su estilo, en fin, era muy alejado del de Baroja, en fin, pues bueno, pues peor para sus novelas, ¿no? Y a lo que voy es que esa frase de no me quiero pillar los dedos, que es con lo que me quedé de aquella entrevista, pues creo que refleja una actitud muy típica de algunos que entran en los partidos políticos a los que se les dan responsabilidades, y es como todo lo que haga es arriesgado y estamos en un momento de mucha crispación y voy a recibir críticas, es mejor no hacer nada, mantenerme hasta el final, y de esa manera me volverán a reelegir, que es lo que ha pasado en este caso. Es decir, que estamos en un país en el que si esta mujer hubiera emprendido una exposición, como habría merecido críticas, porque estamos en un país en el que todo el que intenta hacer algo bueno, pues es criticado, porque además todo lo que se hace, todo proyecto cultural y de todo tipo, pues siempre tiene fallos, porque somos humanos, y entonces pues al final lo que es un balance, se hace un balance de si ha merecido la pena o no ha merecido la pena, si en general es un éxito o no lo ha sido. Bueno, pues yo creo que además, y esto creo que se ha agravado todavía más con la pandemia, es decir, que creo que España no se ha recuperado de la pandemia, y creo que hay una clase política que está con mascarilla. Está con mascarilla, sí, y con unas gafas parecidas a las de Alfonso, pero aunque no tengan aunque no sean rojigualdas, ¿no? Pero creo que la cocina es: no voy a pillarme los dedos. O sea, yo voy a pasar aquí desapercibido, que es lo que hará, y luego, pues nada, pues volverá a ser elegida como un caso, pues me parece un caso comparable al de Pachi López. Es decir, que bueno, yo confieso nada, que pero puedes llegar a premio Nobel. Confieso que tenía previsto, en este punto del programa, exhibir como activo del futuro político de España el acuerdo en Valencia, que ha demostrado no poca pericia a la hora de tomar decisiones,
Ahora tengo ya mis dudas, porque ayer hubo una polémica que no sé si acabará dando al traste con el acuerdo o no. La cuestión es que el número 2 de Vox hacía, ahora lo vais a ver, unas declaraciones, José María Llanos, hacía unas declaraciones en las que decía pues que niega la existencia de la violencia de género. Y bueno, la reacción no pudo ser más contundente, porque Alberto Núñez Feijóo entra en esa plaza de toros en la que la izquierda está muy observante y dice que la violencia de género existe y habla de los asesinatos de una mujer que nos conmocionan como sociedad, por supuesto, no vamos a dar ni un paso atrás. Bueno, esto no sé, lo dejo aquí, no sé en qué va a afectar o no al Acuerdo de Valencia, que, insisto, había demostrado. Valencia es el plato fuerte de las autonomías que concurrían el 28 de mayo a las elecciones. El resto son otras cosas, con todo el cariño y el respeto. Pero claro, arrebatarle Valencia al PSOE y organizar un gobierno que supere los 10 escaños que le hacen falta al candidato del PP, a Mazón, para ser investido y para gobernar con cierta estabilidad, no era fácil. Y mira tú por dónde se consiguió, y se consiguió de una manera bastante imaginativa, como vais a ver a continuación. Carlos Mazón defiende el acuerdo. Desde luego lo que ha votado la gente en la Comunidad Valenciana claramente es un cambio, ¿no? Aquí no hay más mando que el de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, que son los que mandan y son los que se han pronunciado pues con la aritmética que han decidido que sea con la que tengamos que trabajar para buscar la gobernabilidad. Un cambio en la Comunidad Valenciana insiste que no deja de recibir críticas por parte de la un gobierno de Sánchez. Yo creo que el pacto de la vergüenza, que el Partido Popular y Vox son la misma tarjeta electoral. No les importa mercantilizar ni con los derechos de las mujeres, ni les importa mercantilizar con la tensión de las personas más vulnerables. PP y Vox ya han hablado y tras el cierre del acuerdo de gobierno conjunto firmado este martes, ya sabemos qué áreas van a parar para los de Abascal. Una vicepresidencia y 3 consejerías son el resultado de las negociaciones entre ambos grupos. También la conocida presidencia de las Cortes, y que apenas han tardado 48 horas en concretar un total de 50 medidas para empezar a gobernar. Vicente Barrera, torero hasta hace 12 años y licenciado en Derecho, será el nuevo vicepresidente del gobierno de Mazón, muy vinculado además a las fuerzas de derecha como el Partido Popular de Camps y Barberá, cara reconocible también de UPyD de Rosa Díez, que ocupará también la cartera de Cultura. El resultado del acuerdo también le dejará a los de Abascal las consejerías de Agricultura y una tercera que engloba Justicia, Interior y Gobernación. PP y Vox ponen además el foco en sus 50 medidas en la constitución de un gobierno estable y fuerte en el que destacan 5 ejes: libertad con la defensa de la unidad nacional y la creación de una ley para la conservación de los valores y costumbres valencianas, educación y familia, donde ambos grupos se comprometen con la libre elección del centro y lengua de enseñanza, así como la inspección para la eliminación de la ideología de las aulas y la protección de las familias numerosas. En economía insisten en que eliminarán la tasa turística, también el impuesto de sucesiones, donaciones y patrimonio, así como la reducción del IRPF, consejerías y altos cargos ligados, y una apuesta clara y decidida por una política del agua exigiendo la aprobación de un plan nacional. Y lo que más me gustaba a mí, eliminar la obligatoriedad del valenciano para ser médico o para ser enfermero en el sistema público de salud. La verdad es que le veía muchas ventajas. Luego, a partir de ahí, conocimos que Vox designaba para ser vicepresidente y consejero de Cultura a Vicente Barrera, que es un ex torero. Y a mí eso también me agradaba, porque no hay nada que irrite más a la izquierda que tener un vicepresidente con pasado de torero en Valencia. Miguel Ángel. Sí, mira, el alcaraván es un pájaro que se queda siempre quieto cuando ve el peligro, pero es el primero que se da cuenta de él. Por eso dicen que alcaraván zancudo, consejos para otros, no para ti ninguno, ¿no? Bueno, esto es lo que ha pasado, ¿no? Yo recuerdo al principio del programa que decíamos algo sobre Eriguren, ¿no? Que, en fin, 15 años después de condenado por violencia de género, por pegar, pero pegar, violencia física a su mujer, pues se le mantuvo en la presidencia de Euskadi durante 8 años. Recientemente 12 años. Recientemente he escuchado lo que decían sobre esto, ¿no? Sobre lo que se ha dicho sobre esto, ¿no? Claro, uno se sorprende cuando oye decir, no, pero es que en ese caso nosotros sabemos que no era tal cosa, ¿no? Claro, eso mira, es a los demás decirles... Ese es Eguiguren. Sí, pues, claro que sí, que es eso. Eso es decirle a los demás lo que tienen que hacer
pero como si fuera esto solamente un espectáculo para ganar votos y te importara la violencia de género y te importara el feminismo, la nada, pues luego para ti no tomar esos consejos y pasar ampliamente. 2. La violencia de género no existe en el Código Penal, y siento decírselo porque esto es un hecho probado. Me da igual que queramos decirlo, podemos decirlo como decía el otro. ¿Quiere que se lo diga 7 veces, que no voy a pactar con Bildu? Pues una más. Bueno, pues esto es tan verdad como la vida misma. No hay violencia de género en el Código Penal, hay violencia intrafamiliar, lo siento. Lo que hay es violencia contra las mujeres por razón de haber sido la pareja o expareja, y violencia contra las personas que son más vulnerables, porque se asocia la mujer a la persona más vulnerable en el Código Penal. Y esto es lo que pasa, y violencia intrafamiliar. Que se quiere cambiar, que se cambie, pero digamos la verdad, no contemos a la ciudadanía, no le contemos mentiras. Cualquier penalista sabe esto que acabo de decir ahora mismo. Y tercero, decir que con esas listas que hemos visto, que Feijóo es la ultraderecha, con esas listas que hemos visto, y decir que Vox es la ultraderecha de la ultraderecha, es otra incoherencia más que yo creo que repercute muy negativamente en quien lo dice. Porque, mira, Abascal será de derechas, pero hombre, que tenga que ver con Hitler y con Mussolini, yo creo que ya las personas, la gente de nuestro país ya no se lo traga. Ya no se lo traga, porque claro, cuando ve que es un partido democrático, que te podrá gustar más o menos, que es de derechas y que no, a lo mejor no comulga con ello, pero oye, eso de la ultraderecha, no, la ultraderecha, y llamarle a Feijóo la ultraderecha, pues es incurrir en una mentira manifiesta. Rojo. Vicente Barberá es torero, fue torero y es abogado, es decir, como currículum, incluso académico, está bastante... Perdóname, Alfonso, creo que no acabó la carrera de Derecho. Lo bueno, digo, pues por Matiz estudió Derecho, pero no acabó la carrera. Derecho. Según todos los medios. Bueno, pues como Z... Pues estuvo cerca como de los toros, pero no... Pero quiero decir que hemos tenido un gobierno de la nación durante 5 años a personajes que ya ni siquiera los quieren en sus propias formaciones, sus camaradas, que tenían una preparación realmente escasa. Yo creo que cuando se llega a estas situaciones, en política te exigen cierta prudencia y callarte cosas, aunque estés muy convencido. No tienes que transigir en nada, ni tienes que hacer declaraciones expresas, pero sería de agradecer, dado lo que tenemos enfrente y lo que necesitamos, y el mandato que en las pasadas elecciones la ciudadanía ha trasladado a los políticos, que es desalojen a esta panda de facinerosos de la Moncloa y de los puestos de poder, que ese es el mandato expreso que han recibido el PP y el PSOE, las dirigencias del PP y del PSOE, Abascal y Feijóo. Se agradecería a los miembros de los distintos equipos cierto un poco, espíritu de concordia. Si no de concordia, por lo menos cierta prudencia. No soy yo, ni seré yo, quien pueda aconsejar a nadie que sea prudente, porque he sido siempre un imprudente total y un metepatas total. No sería yo si fuera diferente. Pero ellos están en tareas muy importantes. Yo hubiera agradecido que el que ha hablado de Vox en Valencia se hubiera callado y hubiera guardado sus pensamientos absolutamente legítimos y todos los respetables que usted quiera, pero hasta más adelante. En cualquier caso, no se romperá Valencia, no se romperá nada. Es decir, mira, si el mapa que se va a configurar es clarísimo. Donde el PP no sea el partido mayoritario con votos suficientes, la minoría mayoritaria por encima de la izquierda, va a gobernar con Vox. Y no tengas la más mínima duda. Y en el gobierno de España, si llegado el momento, el número de escaños que tiene Vox supera los 30, Vox entrará en el gobierno. A ver, yo algunas afirmaciones que son a veces apodícticas y creo que son erróneas, ¿no? Cuando un español vota a Vox, o vota al Partido Popular, o vota al Partido Socialista, no lo hace para que pacte con nadie, lo hace para que gane ese partido y gobierne con ese programa. Eso es lo primero. Es decir, la voluntad indeclinable del voto, que es personalísimo, es que yo entrego mi confianza a ese partido político para que gobierne. ¿Qué ocurre? Que en un momento determinado no se suma suficientemente. A partir de ahí comienza el juego. Y es un juego ya que desgasta al votante, desgasta la formación política correspondiente porque le obliga a llegar a un acuerdo. Yo llevo 3 años diciendo, y ha supuesto un coste para mí durante mucho tiempo, que había que naturalizar los acuerdos con Vox, que no había ningún problema, que entrar en el juego
de la equiparación de los acuerdos, que es el marco de la izquierda, de los acuerdos Partido Socialista con Bildu, Partido Popular con Vox o con Esquerra, bueno, me da igual. La verdad es que era absolutamente obsceno desde el punto de vista intelectual y moral. Vox es un partido constitucionalista, es un partido que defiende la unidad de España, es un partido que decidió entrar en el juego de las elecciones autonómicas bajo su responsabilidad, que eso generó una polémica interna que no se llegó nunca, desde luego, a traspasar a los medios de comunicación, pero que están ahí. Y que, por cierto, y lo digo como militante del Partido Popular, que el 85% de la gente que vota a Vox eran nuestros votantes. No insultemos a nuestros votantes, ni siquiera a los que fueron nuestros. No estresemos la relación de la derecha española. Yo empecé en política con una derecha unida en la época de José María Aznar. Cualquier motivo de estrés entre el Partido Popular y Vox es un error, pero es un error ya emocional, porque además le damos juego a la izquierda. Y lo decía muy bien, y te tomo la palabra, Alfonso, que hay que ser muy prudentes, pero por una razón. Vamos a ver. Esto se sabía que iba a ocurrir. Se sabía que íbamos a gobernar con Vox. Lo sabíamos al día siguiente, pero bueno, eso lo sabíamos... Borja Semper no. Bueno, yo hablo por mí, Borja Semper tiene voz propia y yo tengo voz propia, ¿no? Lo sabíamos que íbamos a gobernar. Por consiguiente, no tenemos nadie ahora mismo que, como dicen los modernos, repentizar, a ver cómo salimos ahora. Que lo sabíamos, que vimos la pantalla 2 y 3, que sabíamos lo que venía. Por consiguiente, lo que pido, y lo decía Alfonso, es prudencia. Que valoremos los movimientos de todos, que somos la derecha que va a sacar a este país, desde luego, de la decadencia los últimos 5 años, pero que todos, los dos partidos políticos, midamos muy bien nuestros movimientos, porque lo va a aprovechar la izquierda para desgastarnos. Sabíamos perfectamente que estas 4 semanas previas a las elecciones generales se iban a ver con lupa y con prismáticos todos los movimientos de pactos. No cometamos errores ni tácticos ni conceptuales, y sobre todo no cometamos contradicciones. No se puede decir una semana no con Vox y a la siguiente cerrar un acuerdo con Vox. No podemos hacer un Sánchez. En el caso de Borja Semper, en 24 las horas, que es mucho más corto que una semana, hasta donde yo alcanzo. Hacemos una pausa de publicidad, volvemos en apenas 2 minutos. Y si el programa os está gustando, mandadnos un SMS al 28088 y por menos de lo que cuesta invitar a un café a Iñaki Ezquerra, por 1,20 € nos estaréis ayudando. ¿Qué falta nos hace? Bueno, me interesa mucho que conozcan lo que piensa, en la misma línea de pensamiento del fenómeno este delegado del Gobierno de Madrid, su jefe que ha sido durante años Félix Bolaños. Escuchemos a don Félix el Monaguillo. Vox no es una fuerza política más. Vox es una fuerza política que es machista, que es xenófoba, que niega el cambio climático, que niega la violencia de género, que miente y utiliza la mentira todos los días, que pretende ilegalizar partidos políticos que no piensan como ellos, o sindicatos, o terminar con las comunidades autónomas, que lleva maltratadores de mujeres en sus listas con toda normalidad. Y por tanto, cuando el Partido Popular pacta con Vox, está pactando con machistas, con xenófobos, con homófobos, con mentirosos, con maltratadores. A ver. Lo de mentirosos creo que ha quedado demostrado que nadie os llega ni a la suela de los zapatos. Ni a ti ni a tu jefe, don Pedro Sánchez, y a todo su equipo. De mentirosos vais llenos. De maltratadores también hemos enseñado a uno antes, Jesús Mari Eguiguren. Respecto del resto de la perorata de insultos, pues hombre, yo te voy a poner algunos que no sé si la gente de Vox hubiera sido más respetuosa. A ti te acaba de dar un zurriagazo la Junta Electoral Central esta misma semana. Van a saber por qué, ya se lo pueden imaginar. Por incumplir la neutralidad desde el Palacio de la Moncloa. No puede ser que el Palacio de la Moncloa se convierta, cuando le pase por las narices al señor Bolaños y a otros del Gobierno, en un púlpito para alentar el voto al Partido Socialista o al Gobierno de izquierdas o a nadie. Esto ni siquiera lo entiende el ministro de la Presidencia. Esto es muy duro, muy duro, muy duro. Es de país totalitario. En Cuba esto es normal, el partido, no al más hay uno, lo controla todo, ¿verdad? Pero en España el régimen democrático, en fin, exige algo más, elevar un poquito más el nivel. Bolaños. Ay, qué cosa. Iñaki. Bueno, sobre el tema de Eguiguren,
yo recuerdo que el argumento que utilizó su abogado, y que consta en el expediente judicial el argumento como atenuante de la agresión a su mujer, es que le pegó con un paraguas que estaba abierto. O sea, quiero decir que no cerró el paraguas para hacerle daño. En fin, esto es lo que recuerdo. Y con un zapato. ¿Es verdad? Y con un zapato. El zapato no lo recuerdo, pero el paraguas sí. Yo me acuerdo perfectamente. Porque además debió ser en la calle, claro. Si estaba con un paraguas, era en la calle. Por casa el paraguas. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Tú has arrestado 17 días, ¿eh? 17 días. 17 días de arrestado. condena. O sea, no como el caso del que llamaba a su mujer esas lindezas en Valencia en 2002. Sí. Arrestado 17 días. Sí. Que tú lo sabes. Sí, sí. Muy bien, pues bueno, eso con respecto a Eguiguren y lo poco que les importó. Es decir, que por mucho que se alegara que era un personaje pues que representaba, bueno, entre otras cosas, representaba esa clase de violencia, pues el Partido Socialista lo ignoró totalmente. En el caso de Vox y de la campaña que se está haciendo, yo creo que por un lado, y María Jesús Montero, que se le ha visto ahí señalando como ultraderechistas a toda la derecha, yo creo que están intentando, en el fondo, están jugando con la posible mojigatería de cierto electorado del Partido Socialista. Es decir, que la tentación de votar o bien sea al PP o bien sea a Vox, sobre todo al Partido Popular, que es lo que está procurando Feijóo, ellos lo quieren presentar como un pecado. Es decir, que quieren que tengan escrúpulos morales, mojigatos, es decir, que, ojo, os vais a ir con lo que en su día Guerra llamaba la derechona, que también era otra versión. Es que aquí las cosas no son nuevas, quiero decir que ahora hemos pasado a la extrema derecha, pero en su día era la derechona. Bueno, en resumen, a mí me parece que Vox por de pronto no ha hecho nada que vaya en contra del orden constitucional, y hay partidos de izquierda, incluido el Partido Socialista, que sí ha estado amagando permanentemente con ir contra el orden constitucional. En su propio discurso, por supuesto, y luego, en fin, zarandeando al CNI, zarandeando a la institución de la Guardia Civil, zarandeando al Poder Judicial. Quiero decir que si aquí ha habido una amenaza del orden constitucional, no ha venido de la derecha. Y esto lo digo pues dejando claro que a mí Vox no es un partido que me entusiasme, pero es que las cosas son como son. Es decir, que y cuando no ha habido hasta ahora, ya digo, ni siquiera un amago de ir contra el orden constitucional, creo que en algunos debates y en los que he asistido tengo la sensación de que desde Vox la Constitución la que tenemos no les entusiasma, pero bueno, pero es que tampoco yo también creo que merece algunas reformas. Entonces quiero decir que mientras no nos salgamos del tiesto constitucional y lo que estemos planteando sean reformas, no podemos hablar de un partido que sea antidemocrático. Y sin embargo, desde la izquierda sí continuamente se está amagando y se está cuestionando ese orden. Entonces, bueno, pues yo lo que sí creo es que, lo estaba diciendo Mario Garcés, creo que está todo el bacalao metido. Es decir, que todo el mundo sabe, lo está para aquel que por ganas votaría a Vox, pero en nombre de un voto útil va a votar al Partido Popular. Y lo está para aquel que, a pesar de que el Partido Popular le habla del voto útil, está tan enfadado ya con el Partido Popular que va a votar a Vox. Es decir, que esto ya está claro en el mapa español. Entonces, estar jugando, y lo estamos viendo sobre todo en Murcia, ¿no? La comunidad de Murcia. Estar jugando a este ritual de apareamiento, que me recuerda a las aves de la 2, de los documentales de la 2, es decir, que los pájaros que sacan muchas plumas, pero luego el pájaro
y la pájara que lo rechaza, la hembra y el macho. En fin, me parece que esto, pues ya digo, es un espectáculo zoológico de mero entretenimiento y que en el fondo no responde a nada profundo. Es decir, que todos sabemos que el Partido Popular tendrá que basarse, tendrá que sostenerse sobre Vox, y es más, sí tiene algo. A mí me parece feo el que estén permanentemente haciendo como que esto no va a ser así. No sé si eras tú, Mario, el que has dicho eso sería hacer como Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, vamos, no hemos llegado a eso, al no pactar nunca con Vox, pero el estar continuamente amagando con que no quiero saber nada de eso. Tu amigo Semper sí ha llegado a eso. Bueno, a lo que vamos. Por atacar el tema en profundidad. Hablamos de Carlos Flores, que es el objeto del problema que se suscitó entre el Partido Popular y Borja Semper y Vox. La maniobra o el giro estratégico que le quiso dar Vox a eso, colocándolo de líder de la lista de las elecciones generales y pues haciendo correr la lista en Valencia, desbloqueó la situación y para mí fue un movimiento brillante de gestionar bien los equipos dentro de un partido político. Ahora bien, estaría bien que reflexionáramos algunos sobre los efectos de alguien que es condenado 20 años atrás por una violencia de género verbal que se sustancia en una condena que este señor cumpliría y le reclamamos 20 años después que no esté en política porque tuvo una condena por un momento en el que se ofuscó y se le fue la cabeza y dijo lo que no debía y probablemente pues debió cumplir, imagino, por lo que su señoría acordase. No sé lo que fue. ¿Por contra qué tenemos? Hombre, tenemos por contra pues una Mónica Oltra, que es la responsable política de agresiones sexuales a niñas tuteladas en centros de la Generalitat Valenciana. ¿Y quién reprocha? Si es que la derecha en España muerde muy poco. Muerde muy poco. Tenemos a un Chimo Puig, que tiene un hermano que es un figura en meterse la pasta de allá por donde pasa Chimo, el Ayuntamiento de Morella, la Generalitat Valenciana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién le dice a cualquier socialista que bajo esas siglas estaban los de los seres andaluces? Uy, si es que es como un incómodo, ¿verdad? En fin, que la derecha española en muchas ocasiones da la sensación... Se te ha olvidado Tito y el Viagra a granel. Bueno, sí, pero la derecha española da la sensación de que nunca ha tenido que pelearse en el recreo por el bocadillo que llevaba de casa. Eso le pasa a Rufián, le pasó a Rufián y a la derecha española. O sea, a Rufián también le ha pasado. Esa es la misma cosa, eso de lo del bocadillo en el colegio. Pero es que la gente no lo sabe ahora porque no se acuerda cómo eran los internados y cómo eran antes esas cosas. Pero en cualquier caso, la culpa, es decir, el asumir el discurso, interiorizar el discurso de esta izquierda progre, el sentirse asustado por los alaridos de un grupo de tertulianos, sí es muy propio de la derecha española, sobre todo el centro derecha español. Es decir, y es incapaz, y tú dices, es incapaz de entrar en este juego y morder. Es decir, ¿cómo puede ser? Yo me lo he preguntado muchas veces, si te lo preguntas al PP, muchas veces se lo he preguntado, a gente del PP, ¿cómo es posible que os puedan etiquetar como el partido de la corrupción un partido como el PSOE, que es el paradigma de la corrupción en Occidente, no en España, en Occidente? En Occidente, ya no te hablo de los tiempos de Roldán hacia los actuales. ¿Cómo teniendo tan cercano como tenemos lo de que un diputado, es decir, oye, que no es que distribuyera cenas gratis, que siempre te hacen mosquearte, oye, aquí en pandemia. En pandemia. Es que no es que distribuyera el prontuario, el catálogo de pilinguis para que la gente eligiera por catálogo. Coño, es que les daba el Viagra para que fueran empinados. Hombre, de verdad, es un circo. Y dice, bueno, pues el PP tiene una tendencia, el PP, cuando decimos la derecha, más el PP, a adoptar una postura sumisa, pero gran parte de eso tiene la culpa, o tenemos la culpa, unos medios de comunicación que tendemos a proyectar una y otra vez los pecados, sean mortales o veniales, de la derecha y a silenciar los que perpetra o comete la izquierda. Lo que acabas de recordar no lo dirás por mí. No, pero lo que acabas de recordar tú de Valencia, el caso de la niña, oye,
que su marido le metía mano a una niña tutelada por ellos. Se nos ha olvidado. ¿No hemos visto que ha desaparecido? Y cosas peores. Bueno, pero que ha desaparecido. Ha desaparecido en los medios de comunicación. No ha estado ni siquiera presente en la campaña. Que la Generalitat Valenciana decidiera que una menor tutelada que tienen bajo su custodia fuera como denunciante al juzgado esposada. ¿Pero esto qué es? Pues no se lo ha reprochado nadie en campaña electoral, ni a Chimo ni a Chima, a ninguno. A ninguno. Miguel Ángel. Sí, es que la incongruencia es tremenda, ¿no? Y cuando alguien es absolutamente incongruente y no se pone encima de la mesa es terrible para la política, ¿no? Y en este caso hay mucha incoherencia, porque decir una cosa y hacer lo contrario es lo más típico en esto. Decías el caso del marido de Oltra, que, como tú bien has dicho, no es tanto el problema del marido de Oltra, es que la consejería, es que el poder, es que el que tiene el dominio de la cosa somete, en este caso a una niña, a ir conducida a los juzgados. Y somete y está y hace y pasa por hacer de menor condición lo que le había pasado con un violentador, que por cierto fue condenado a 5 años por algo, porque, en fin, aquel que se mete en el cuarto de una niña por la noche teniendo dominio sobre ella, pues en fin, todos sabemos con rango de director general. Con rango de director y con hechos probados, que no quiero entrar en lo que cualquiera que quiera que lea la sentencia, porque están ahí los hechos probados de lo que hacía ese elemento, y de esto no se habla. Pero, insisto, lo que a mí más me preocupa es la incoherencia, el que estas cosas no se pongan de manifiesto, porque es indicativo de que no se está diciendo la verdad. Cuando tú a los tuyos les dices, no, los míos pueden hacer, Eriguren no pasa nada, es una estrella, o el tema de Oltra, o cualquier otro caso no te parece mal, y sin embargo otro sí que te parece mal, eso es indicativo de que es mentira. Y lo más importante, mira, la violencia de género o la violencia contra las mujeres es algo muy serio, es algo extremadamente serio, y que merece la pena trabajar contra ello de una manera contundente. Y desde luego, no sé cómo se habrá trabajado, pero sigue habiendo los mismos asesinatos que había hace 5 años. A mí me parece que muy bien no se ha hecho. Es un fracaso. Y no solo eso, cualquier abogado, cualquiera que conozca cómo funcionan los juzgados estos de violencia de género, cualquiera sabe que es una máquina de votos para Vox. Cualquiera lo sabe, es una máquina de votos para Vox. Cualquiera que entra por allí y toda su familia son votos que va creciendo Vox para la siguiente legislatura. Por eso, yo que soy de un natural... Será por algo. Algo claro, no funcionará en la ley. Claro, por eso yo estas cosas de que tuvo una... Y hablo de los inocentes. Tuvo una condena por violencia de género, pero fue verbal, pero hace 20 años, pues hombre, lo pongo en la balanza y me pesa muchísimo menos que lo del escándalo del marido, que lo era en el momento en el que abusaba de la menor tutelada de Mónica Oltra, o las corruptelas de los hermanos de Puig, sinceramente. Mario. Por empezar por el final, en mi época de secretario de Estado de Servicios Sociales, yo era responsable de las políticas de igualdad. España ocupó el puesto 5º del mundo en materia de igualdad. Hoy ocupa el puesto 17. Hoy ocupa el puesto 17. Y ahora tiene un ministerio que gasta lo que no está. Y yo tenía, en la Secretaría de Estado y en la parte de igualdad, tenía una 5ª parte del presupuesto que tú tienes. Esto no se trata muchas veces de presupuesto. Se trata de otra cosa, se trata de cultura social, de movimiento y desde luego de no histrionismo y de no generar fricciones normativas ni formas de actuar absolutamente obscenas que llevan efectivamente a reacciones adversas. Yo me di cuenta que determinados comportamientos histriónicos provocaban el efecto contrario, el incremento del machismo. Y por cierto, Irene Montero, una realidad que es una cosa básica, al machismo no se le combate con el embrismo. Es la misma ridiculez una que otra. Y a ver si los hombres de ahora vamos a tener que pecar por el machismo que ha habido durante muchos siglos. Eso es. Mira, ahí me has puesto a tiro otro ejemplo. Eso es, Mario. Es normal que aquí un servidor y muchos otros colegas míos nos desgañitemos contando cada día cuántos agresores sexuales han salido, y tú has estado muchas veces conmigo denunciando esto, Miguel Ángel, salen de la cárcel por culpa de una ley que está mal hecha. ¿Y cuántos violadores salen a la calle y cuántos agresores reciben rebajas de condena? Bueno, pues al final resulta que quien más duro está siendo con Irene Montero y con Ione Belarra son algunos terminales del Partido Socialista. Por ejemplo, Margarita Robles.
Me sorprende que quienes han estado trabajando juntos en un Consejo de Ministros, pues ahora haya vetos por parte de Yolanda Díaz a otro integrante de Podemos. No entiendo, ¿no? A mí estas políticas de vetos y descalificaciones personales. Irene Montero en las listas. Yo no soy quien para decirlo, pero resulta sorprendente, ¿no? Resulta sorprendente que si tú has estado trabajando conjuntamente con alguien, luego decidas que lo vetas y que eso no tiene importancia para los ciudadanos. Bueno, el viaje a Yolanda es morrocotudo, pero es verdad. Yo he hecho en falta que desde la derecha española, unos concentrados en aspectos, digamos, patrióticos y otros concentrados en cálculos posibilistas, a ver si me como a la de Vox y me como al de no sé qué y avanzo por donde no estaba y soy no sé qué, se dejan lo fundamental. Y lo que queremos ver los españoles, el reproche a 5 años de desgobierno absoluto y de la participación gubernamental de Unidas Podemos, que ha sido tristísima, horrorosa. Ahora, ¿hay reproche? Bueno, pues poquito, ¿verdad? Poquito. Es más dura la Robles, estando en el mismo gobierno. Yolanda Díaz. ¿Habrá alguien entre sí, decía, tan pobre y mísero que yo? ¿Habrá alguien entre sí, decía, que le recuerde a Yolanda que es comunista? ¿O tampoco va a ser en esta campaña electoral? Ha puesto a 2 de comisiones obreras, de gran agente económico de Sumar, ¿no? ¿Habrá alguien que le recuerde que se puede vestir de faralaes, pintar los morros 2 o 3 veces cada tarde, pero que es comunista? ¿Habrá alguien que lo diga? ¿O tampoco? Esto incomoda, y como incomoda, pues... Vamos a ver, hay una cosa que a mí me choca, que es el alborozo, y lo noto en los círculos en los que yo me muevo, cuando voy a jugar al pádel, este tipo de cosas, con la muerte y el fallecimiento de Podemos. No ha fallecido Podemos. Podemos se reinventa dentro de una carcasa diferente que se llama Sumar. Y lo que cambia es la caca y no, cambian las moscas, no todas. Unas de las moscas que han sido fumigadas son, y yo todo lo que les caiga encima a Echenique, Pam Rodríguez, Irene Montero, oye, pues allá ellas. Es su problema, es decir, que la medicina que le está aplicando Yolanda es soviética, bueno, pues es el juego al que... Jarabe soviético. Jarabe soviético, es lo que se aplica en todos los partidos, pero ahí se aplica de forma muy reiterada. Pero dicho esto, es decir, ni Podemos ha desaparecido, lo que van a desaparecer son estas, y tampoco nos den especial pena. Influye mucho el mismo fenómeno o el mismo sentimiento que ha llevado a Pedro Sánchez a hacer las listas que ha hecho. Cuando se decía en otros tiempos del periodismo, cuando hay muchos indios y pocos caballos, los indios se pelean por los caballos. Entonces hemos llegado a un momento en el que las perspectivas electorales dicen que no va a haber sillas para todos, por lo tanto, lo que ha ocurrido en la extrema izquierda, en la ultraizquierda, en el refundado Podemos, es el fenómeno de los indios y los caballos, por eso las fumigan, como ellos fumigaron a otros antes. Yo creo que es un fenómeno absolutamente natural y me extraña que Margarita Robles, que la hemos sacado aquí, se queje de este tipo de cosas. Por cierto, que Margarita Robles... No confundan la ironía con... quejarse, Bueno, y en el caso de Margarita Robles también quiero decir que es otro de los personajes elogiado, alabado por los medios de comunicación, es absolutamente responsable de todos los desaguisados que ha perpetrado este gobierno infame durante 5 años. De todos. No ha habido una sola vez que ella se haya apartado, quizá en las formas, o en algún gesto, o en algún desfile, pero en el fondo exactamente igual que los Bolaños, los Marlaska, los Perlaska y toda la banda. Ni siquiera en el nombramiento de Lola Delgado. Bueno. A lo mejor por afinidad podía haber dicho algo. Mudita. Ahí en eso mudita. Bueno, antes advertí aquí don Mario Garcés de cierta necesidad, cierto conllevar entre las dos formaciones de la derecha española. Hay una comunidad autónoma que está, al parecer, en riesgo de que pudieran repetirse las elecciones. Es la región de Murcia. Y eso es muy desaconsejable para los dos. Es muy desaconsejable, en mi opinión. Entiendo el enfado, porque claro, es que resulta que Fernando López Miras no le ha dejado ni siquiera una silla a los señores de Vox en la mesa de la Asamblea Regional. Vamos a verlo. Vox amenaza. Yo creo que es un profundo error
pretender que Vox mire para otro lado o que entregue sus votos gratis, algo que está fuera de la realidad. Y es que la no entrada de los de Abascal en la mesa de la Asamblea murciana puede provocar una repetición electoral. Y yo creo que obedece a los cálculos de política nacional del señor Feijóo, y lo digo con tristeza. El candidato a la reelección, el popular López Miras, ha vetado la presencia del grupo justo cuando debía constituirse la agrupación de la Cámara. PP y PSOE se han aliado para dejarles fuera, aunque lo niegan. No es verdad que el Partido Popular pacte con el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Hemos votado a nuestros candidatos y el Partido Socialista y Vox han votado a los suyos. Y cada uno ha obtenido la representación que los ciudadanos le dieron en las urnas el 28 de mayo. Y es que el acuerdo entre ambos grupos ha dejado en manos de los populares la presidencia y la vicepresidencia primera. Los socialistas ocupan la segunda vicepresidencia. Uno de los acuerdos previsiblemente para hacer presidente a Miras pasaba por cumplir con esta premisa: tener un espacio en la mesa para no ir a una repetición electoral. La verdad que estamos perplejos. Tendimos la mano al Partido Popular para acordar, pero Génova ha decidido que en la región de Murcia hay que ir a elecciones. El acuerdo alcanzado en la Comunidad Valenciana entre PP y Vox daba un halo de esperanza para que pudiera suceder lo mismo en Murcia. Aquí el PP se ha quedado a 2 escaños de la mayoría y necesitaría del apoyo de Vox, bien su abstención, para volver a conquistar el sillón del Ejecutivo. Aún así suma más votos que toda la izquierda junta y el dato les facilitaría poder volver a gobernar. Ya en el pasado el PP cedió a la presencia de Ciudadanos para conformar un gobierno de coalición y ahora Vox exigía las mismas condiciones para los suyos. El popular López Miras nunca ha negado que su intención no era otra que la de conseguir un gobierno en solitario. Ahora le depara un proceso de investidura que se prevé complicado. El anticipo electoral de Sánchez hace que este deba producirse antes del próximo 7 de julio. Bueno, nos queda poco tiempo, así es que ¿creéis que va a haber repetición electoral a pesar de todo en Murcia? Yo creo que no. ¿O quieres que no? Creo que no, y te digo otra cosa. 43% PP, ha tenido 18% Vox. Lo lógico es que el 61% de los votos termine gobernando la comunidad. Sí, coincido. Y además yo creo que es parte del baile postelectoral y que no creo que finalmente vaya a haber elecciones, salvo que se quiera hacer un experimento con Murcia, que puede pasar. Eso es lo que denuncia Vox allí, que este es el campo de pruebas de lo que pudiera ser el desencuentro en algunas autonomías más entre PP y Vox. Iñaki. Más que baile postelectoral, yo creo que es preelectoral. Es decir, que están actuando así porque viene el 23J. Entonces, claro, estar esperando esa fecha para el día siguiente, a ver si ya nos arreglamos, en fin. Me parece que es muy triste que esa derecha que pretende renovar esta sociedad y librarnos de este gobierno tan catastrófico, al final esté incurriendo en el mismo teatro o en teatros parecidos a los de la izquierda populista, porque claro, el caso de Irene Montero, claro, hasta hace 2 días la defendían, pero ahora claramente se está viendo que son ellos mismos. Yo recuerdo que Pablo Iglesias le regaló al rey un vídeo de Juego de Tronos. El verdadero de Juego de Tronos es el que tienen ellos ahí, dentro de Podemos. Por eso se lo regaló. Vamos, por eso se lo regaló, porque lo conoce bien. Lo conoce bien, sí. Bueno, y además del escenario Murcia preocupante, hay otros 2, el de Baleares, que está parecido, está bastante parecido, y el de Extremadura, que es extraordinario. ¿Por qué? Pues porque siendo que, como dice Usía, la rubita extremeña es la que más se ha prodigado en que no, que nunca, que de ningún modo, y tal y cual, parece que hay unas conversaciones un tanto secretas o secretistas y que están más cerca de un acuerdo en Extremadura que en Baleares o que en Aragón, donde en Aragón tampoco se sabe lo que va a pasar, o a lo mejor tú sí. No, yo no lo sé, lo sabrá Ascón, yo no tengo ni idea. Pero lo que sí que tiene que quedar claro es que va a haber gobierno. Es que no hay otra opción. Es que, vamos a ver, es que no hay otro escenario. Pero ¿cómo se van a volver a convocar elecciones? Es que no lo entendería absolutamente nadie. Ningún votante, ni del Partido Popular ni de Vox. Por lo tanto, que nos apañemos todos, como lo he dicho antes, que nos pongamos a trabajar y que salga el acuerdo correspondiente, es lo que toca. Bueno, pues nos queda apenas 1 minuto de programa, tiempo suficiente para agradecer a mis 4 contertulios hoy su presencia esta noche de sábado con estos calores, y a ustedes su fidelidad y seguir el programa, que es lo que a nosotros nos... Hombre,
Menudo planazo. Ahora, a ver si consigo que así pidas el voto. A ver si lo consigo. Es que desde aquí solo veo la patilla Yo roja. defiendo que nosotros somos patriotas, no patrioteros. Pero sin pulsera. Eso, aunque yo no tengo pulsera, pero me gusta España, coño. Claro, y a Un todos defecto. los demás también. Me duele España, como decía el poeta, ¿no? Por favor, a todos los que os duele España, el día 23, no a votar, no, a jincar la papeleta en la urna, porque es de extrema necesidad. Muchas gracias y feliz fin de semana en lo que queda.